Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, y todos pudieron apreciar ayer, pudieron observar en el día de ayer desde las 9 de la noche en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Derecho de Buenos Aires, un nuevo debate presidencial. Bien. Que me animo a decir, y en este tono casi silencioso, Sí. o por lo menos yo estuve esperando durante varias horas este debate con, te digo, los nervios como si yo hubiese sido protagonista de ese debate o si hubiese estado en el equipo de alguno de los dos candidatos. Creo que no defraudaron, fue de los más picantes que hemos tenido desde que conocemos este tipo de rutina de debate en la Argentina. Sí, en eso coincido. También coincido, no sé si coincidirás conmigo, que Para fue el neutral fue muy lindo el partido, diría claro. alguien ahí, ¿no? Pero digo, el de más bajo nivel. O sea, Bueno, cuando sí. dos candidatos a presidente en los primeros 10 minutos se dicen Pinocho uno al otro, Claro. es como que cae todo en un saco roto. Yo pensé que me iba a enfrentar a una especie de plataforma a través de un debate en el cual se iban a debatir ideas y en el cual se iban a rebatir ideas. Che, mira, eso que vos estás exponiendo no lo vas a poder hacer. Por esto, y por esto y por esto. Creo que el debate hubiese ganado altura en ese contexto. No ocurrió. Y Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza se enfrentaron ayer en este debate. Economía, relaciones de Argentina con el mundo y educación y salud fue los primeros tres ejes temáticos que hubo. Producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática, la segunda parte, el segundo bloque en el que, por ejemplo, entró Laje a conducir este debate. 4 animadores que lo único que hicieron fue repetir el reglamento e interrumpir en algunas cuestiones cuando empezaron a discutir entre ellos alguna contraposición de ideas. Vamos a las presentaciones. De esta manera llegaban Sergio Massa y Javier Milei a la presentación de este debate. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos 4 años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, Dijo cambio. que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distintos. Un discurso, como verán ustedes, sonó la chicharra, esto no está editado, milimétrico de Sergio Massa cada vez que tenía que hacer una presentación en el tiempo, por supuesto, reglamentado y con el que ellos estuvieron de acuerdo. Creo que ahí tuvo por más que no lo sacaron de las casillas como se pretendía al señor Javier Milei y que suelte un improperio a la hora de hacer su declaración y todo lo demás, como ha hecho en canales de televisión, todo el mundo estaba esperando cuándo explota Milei. Claro. O sea, había como una espera a eso. Más allá de eso, de que Milei se pasaba del tiempo y que no terminaba en algunos casos de redondear la idea, fue increíble la dicción que tuvo Sergio Massa para con los tiempos coordinados antes del debate. Escuchamos así la presentación, si les parece, de Javier Milei a la hora de presentarse a los argentinos. Detalle al pasar que no tiene mucho que ver con lo que dijeron o no. Sergio Massa sale detrás del atril, se presenta, se para en el escenario como si estuviese actuando en una especie de stand-up. Javier Milei se mantuvo detrás del estrado y trató de no mostrar demasiado su cuerpo o la movilidad de su cuerpo. Sí, el revoleo de los ojos fue terrible. Son todas cosas que uno va leyendo. Los nervios, la transpiración, cosas que pudimos observar en el día de ayer mientras se iba dando este debate de candidatos a presidente. Javier Milei se presentaba así. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista, liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto,
somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tiene que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Bueno, acudiendo por supuesto a su discurso de la casta y demás, nombró a quien forma con él el binomio de candidatos a presidente por la Libertad Avanza, Victoria Villarroel. No lo había hecho así Sergio Tomás Massa. En algún momento del debate, que esto vamos a ir más adelante, no sé si está en alguno de los audios o lo vamos a repasar, pero nombró el desgastamiento del país gracias a la gobernación de Macri, Milei. Algo que llamó la atención. Claro, como Que yo no sé si es que se quedó con el modo del debate anterior o no tuvo en cuenta que en el medio del debate anterior de las generales y del balotaje, él tuvo un encuentro con Patricia Bullrich y con el PRO. También la dualidad que le conviene. O sea, una cosa es recibir, no estoy tanto con Macri. Claro, recibir el apoyo de Juntos por el Cambio no implica que no pueda ser crítico con Juntos por el Cambio. Creo yo, el eje más importante, por algo fue el número 1 elegido para este debate, tiene que ver con la economía, ¿no? De hecho, en la presentación ya de por sí, ellos se presentan para ser presidente de la Nación, dando cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Ya presentado el eje temático por los moderadores, decía esto Javier Milei sobre la economía de nuestro país. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. ¿Y cómo lo financia? Primero lo financia con deuda, una forma inmoral porque carga la cuenta sobre generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera pueden votar y que a la larga siempre terminamos desfolteando y por eso somos el máximo desfolteador serial de la historia moderna. La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes, o sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra y vaya que estamos camino a otra. Y la otra alternativa, ya cuando no queda más, viene el ajuste, y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto. Y eso lo que hace generar presión que hace que sea inviable el sector privado, hace que nos hundamos por culpa de la presencia del sector público. El Estado es el origen del problema, no la solución. El Utso, ahí el para... Utso y Abutso, ¿no? Para Javier Milei, que en esta contraposición perdió segundos, lo sacó de quicio Sergio Tomás Massa en un momento... Y cada vez que uno se empezaba a expresarse, le descontaban segundos de esos 6 minutos que tenían para presentar cada uno de los ejes. Se van a dar cuenta cuando empieza por el por sí o por no. Lo escuchamos por sí o por no. Ahí está. Sergio Massa. La salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado, mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. Bueno, se puede plantear de varias maneras el debate. Repito, esto no tiene que ver con una cuestión resultadista de quién va a ser el presidente el próximo domingo. Yo no creo que el debate de ayer haya definido demasiados votos. Entiendo que en algún momento se esperaba que Javier Milei pise el palito, no lo ha hecho, más allá de que hizo algunas comparaciones risueñas, por ejemplo, de Margaret Thatcher con Kylian Mbappé metiendo un gol en un mundial. Tampoco se pudo, si se quiere analizándolo sensiblemente, más hacerse de votos de indecisos, teniendo en cuenta que explicó cosas que uno automáticamente se preguntaba por qué no las está haciendo o por qué no se realizan. O sea, me estás explicando un país que vas a abordar el próximo 10 de diciembre, pero hoy sos un político en gestión. En el recorrido de todas las locuciones y de todas las temáticas, se habló también de la relación con Brasil, con China, las relaciones institucionales del país. De eso hablan también relaciones con el mundo, en este caso Sergio Massa. Lo escuchamos.
4 temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último, la irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas. Le quiero agradecer al general Balsa por acompañarnos hoy, porque es un símbolo del ejército al servicio de la democracia, pero sobre todas las cosas es un héroe de Malvinas que merece que los argentinos defendamos la causa de Malvinas. Ayer particularmente estuve en una iglesia, domingo, fui invitado a una ceremonia. Mucha gente domingo. acude a la iglesia, ¿no? Sí. Hay que metérselos en el bolsillo. Sí. Mucha gente va a misa. Me mata porque lo tratan al Papa como un rockstar, ¿no? Digamos, lo vamos a traer a Argentina. Sí, no te va a cambiar mucho, ¿no? Digo, ¿alguien apertura, votaría a un presidente de un país porque traiga al máximo líder de la religión propia? Me suena raro. Lo utilizan como un argumento, digo, de votos, ¿no? Por otro lado, tampoco votaría a otro candidato que dice que lo odia. Pero digo, es como que utilizan herramientas que uno muchas veces no entiende. Habló sobre Malvinas, por supuesto, la comparación. Dijo, vos tomaste a Margaret Thatcher como tu ídola y la autodeterminación Kelper también entró en tela de juicio. Milei hace su locución sobre las relaciones con el mundo. Nombra también nuevamente a Victoria Villarruel, diciendo que su padre es un veterano de la guerra de Malvinas, un héroe de Malvinas. Y lo escuchamos a Milei sobre relaciones con el mundo. ¿Qué dice? Aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita 9 veces mayor que aquellos que son cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. De hecho, el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, digamos, que está atascado y que no progresa hacia ningún lado. Por lo tanto, digamos, frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo, que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados, no tiene por qué estar metiéndose el Estado, porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. Bueno, en esta parte fue donde termina comparando Javier Milei a Margaret Thatcher con... ¿quién es el primer futbolista que lo compara? Con los Primero alemanes. con Johan Cruyff, en este caso se equivoca. Johan Cruyff habla de alemanes y en realidad Claro. es Países Bajos, que Es le gana a la holandés, Argentina. claro. Pasa en el Mundial, fue en Alemania. El Mundial del 74 fue en Alemania y habla de que nos hizo 4 goles, o Cruyff nos hizo goles, y no podés decir que es un mal futbolista. O Mbappé, que nos hizo 2 goles, o nos hizo goles en la final del Mundial, y decir que es mal futbolista. Claro, como que a Thatcher le había caído la guerra de Malvinas en el medio y no se podía decir que Thatcher era una mala política porque había decidido contra la Argentina en el... Bueno, pero en un contexto en el cual todos están sensibles y te están tratando de violento, no tuvo demasiada cintura Javier Milei a la hora de... Por más que lo crea, muchas veces en un debate agarrás... Evitá decir Margaret violín Thatcher. en bolsa y tratá de evitar a Kylian Mbappé con Margaret Thatcher, ¿no? Sí. Que es una comparación totalmente fuera de contexto y de lugar. Bien, nos metemos en salud y educación. A ver. Repito esto de que en un momento la bajeza del debate hizo que Javier Milei utilice muy mal el tiempo, muy mal el tiempo. En un momento estábamos viendo la comparación a través del Stream K2, la comparación entre que a Javier Milei le quedaban 40 segundos para hablar de economía y a Sergio Massa le quedaban 4 minutos todavía para hablar, y ya lo había hecho, si se quiere, calentar en un debate. Y la otra cuestión tiene que ver también con la exposición de ideas. No hubo contraposición de ideas. En un momento parecía un reportaje de Sergio Massa a Javier Milei, que ahí Massa, creo yo, entró en un tono desubicado, preguntándole a Milei qué le había dicho a Feynman o qué le había dicho en tal entrevista o en cuál entrevista, en vez de Massa tratar de convencer al indeciso con sus propuestas, diciendo, bueno, este muchacho quiere voucher para la educación, miren, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿A quién le importa quién le dijo a Feynman o qué le dijo a Feynman o qué le dijo en tal o cual entrevista? Bueno, se puso media turbia ahí la charla, el debate y la discusión, y esto fue un poco lo que hablaron sobre salud y educación, otro de los temas polémicos también en este debate presidencial. Y la salud es sumamente importante.
a punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con 4 secretarías: una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo. Esto tiene sentido porque básicamente cuando uno estudia la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. Y cuando quiere explicar el factor fundamental, viene dado por el capital humano. El capital humano, digamos, tiene 2 dimensiones. El de primera generación, que tiene que ver con que la gente esté sana, es decir, que la gente se pueda alimentar. Por eso lo que tiene que ver, y eso fue muy importante durante el siglo XIX, y por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños para que se puedan, y su salud. Y por otra parte, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido muy importante el rol de la educación y el rol del trabajo y el aprendizaje en la práctica. Y por eso, digamos, el segundo bloque de secretarías del Ministerio de Capital Humano. Creo yo una de las pocas ideas y proyecciones que se pudo hacer sobre una planificación, por supuesto, del lado de Javier Milei, ¿no? En el que pudo explicar, sin volverse loco, qué era lo que estaba pensando sobre uno de los planes de su gobierno. Después, cuando hablaron de Banco Central, dolarización y todos los temas candentes, lo sacaron de quicio, no pudo explicarse. Mal para él, ¿no? Porque creo que ahí pierde un montón de votos. Sí, como que en el balance quedó expuesta la idea de un Milei con ideas tan revolucionarias como locas, claro, ¿no? Como difíciles de explicar. Comparto esto cuando dicen algunos críticos, en este caso que apoyan a Milei, y críticos de Sergio Massa, después del debate todos nos dimos cuenta quién es político y quién no. Claro, ¿Se entiende por qué? Porque Massa tiene un discurso que es muy convencedor. Ahora lo que yo digo es, ¿qué estamos votando? Mucha experiencia también, ¿no? No, y lo que me pregunto es, ¿para qué se está presentando Javier Milei? No va a ser presidente de un club de básquet. No va a ser presidente de una sociedad de fomento. No va a ser presidente, no va a ser CEO de una empresa de cosmética. No. Es político. O sea, lo estamos votando para que sea, si se quiere, el político más importante y representativo de la República Argentina. Entonces, tenés que tener cualidades de político a la hora. Que político no quiere decir sucio, como lo quieren poner en algunos lugares. Político es tener cintura, poder negociar, poder vender mejor tus productos, poder gestionar, poder tener relaciones bilaterales. Digo, porque si no es como que bajo la palabra y el marco político metemos toda la basura bajo la misma alfombra. Yo creo que ahí es donde estamos cerrando. A saber, vamos a hablar un poco de las verdades y las mentiras que se dijeron ayer. Les recomiendo un laburo impresionante que hace la gente de chequeado.com. A vos que te gusta informarte por redes, salí de ahí, metete en chequeado.com y te vas a dar cuenta, por ejemplo, hacen un análisis pormenorizado de lo que fue el debate en el día de ayer. Yo les voy a dar 3, 4 afirmaciones que se dieron el día de ayer y decirles con fundamento si son verdaderas o falsas. Sergio Massa, en el tercer debate presidencial, dijo: la vuelta de las AFJP la ha planteado Milei en su propuesta de la justicia electoral, y esto es verdadero, porque en la plataforma electoral de La Libertad Avanza aparece la vuelta de un sistema de capitalización privado para jubilaciones, es decir, el sistema que funcionó en la Argentina entre el 93 y el 2008 con las AFJP. El régimen de capitalización privado consiste en que cada trabajador acumule sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. O sea, es lo mismo que está haciendo el ANSES, porque el ANSES también hace laburar el dinero de todo lo que nosotros ponemos, nada más que el ANSES tiene la potestad de que si se queda sin arcas para las jubilaciones, toma de otro lugar del Estado. Las AFJP no pueden hacerlo. Claro. O sea, con el único dinero que trabajan es con el dinero privado. Tienen sus pros y sus contras. Cualquier sistema mal utilizado es malo, cualquiera de los dos, si se quiere. Javier Milei, el tercer debate presidencial, dijo: la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el 2011. Y esto es verdadero. Desde enero de 2012 la cantidad de empleados registrados del sector privado aumentó 335.000. Saquen la cuenta en la cantidad de años que yo estoy hablando. 335.000, pero si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional de este periodo, como recomiendan los especialistas, la cantidad de asalariados del sector privado formal se redujo un 5,6%. O sea, ese estancamiento de que hablaba Milei es verdadero. Cosas falsas que se dijeron en el debate. A ver. Con vos como ministro de Economía cayeron 33% los ingresos, lo dijo Javier Milei, se lo dijo a Massa.
Desde la asunción de Massa, ninguno de los indicadores utilizados muestra una caída como señalada por el candidato libertario. Tampoco se llega a esa cifra si se analiza la gestión completa del Frente de Todos. El índice RIPTE, y acá es donde entro en el detalle, que mide los salarios privados registrados, muestra una caída del 4,2% desde la llegada de Massa a economía. Todo esto con los números promedio que larga el INDEC. Claro, claro. O sea, tengamos en cuenta esto. ¿Ustedes creen que la inflación es real de un 140%? ¿Se han encontrado con precios que han subido interanualmente más que ese valor? Sí, yo creo que sí, y todo nos ha pasado. Entonces, recuerden que el 140% interanual que dicta el INDEC y que hoy, por ejemplo, va a tirar un promedio mensual de lo que fue el mes de octubre, son promedios. Otra falacia que se dijo durante el debate, Sergio Massa lo dijo, 90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas son a China. Esto es falso. De acuerdo con los datos de comercio también del INDEC, en 2022 la Argentina destinó el 9% del total de su comercio exterior a China, mientras que en el primer semestre de 2023 se exportó a ese país el 8,1% del total. Imagínense la diferencia que hay con un 90% de las exportaciones. Y dos verdaderas para cerrar. El 16% de los chicos que termina el secundario en tiempo y forma. Esto lo dijo Javier Milei, esto es verdadero, de acuerdo con un informe del Observatorio Argentino de la Educación. Solo 13 de cada 100 estudiantes completaron sus 12 años de estudios primarios y secundarios en tiempo y forma. Dato muy alarmante. Repito este dato. De acuerdo con un informe del Observatorio Argentino para la Educación, solo 13 de cada 100 estudiantes completaron sus 12 años de estudios primarios y secundarios en tiempo y forma. Y si hay leyes de educación, de las cuales hemos hablado en más de una oportunidad, la cual no permite hacer repetir a un chico, imagínense el nivel de educación del que estamos hablando. Sergio Massa, por último, dijo la eliminación del Banco Central, que propone Milei, la tiene Micronesia. Bueno, existen 10 países en el mundo que no tienen banco central, en la mayoría son casos de territorios pequeños e islas con baja población. Micronesia está dentro de esa lista, de ese grupo de 10 países, al menos 4 son considerados paraísos fiscales, de hecho lo dijo Massa en el debate, no cooperadores a efectos fiscales. Dentro de esos últimos se encuentra Micronesia. Dicho todo esto y antes de la conclusión, les doy la despedida de cada uno de los candidatos que se presentan el próximo 19 en formato de boletas en tu colegio amigo para este balotaje. Cierra el debate presidencial el Sergio Massa con su despedida y contándole a la gente por qué quiere ser presidente. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Por ahí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento. Último bloque, el cierre le pertenece al señor Javier Milei, que decía en un minuto aproximadamente por qué quiere ser el próximo presidente de los argentinos. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza y si te paralizás beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido.
La gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. Pequeña ensalada de números, tiró Milei a lo último, medio desconcertante respecto a lo que era la despedida. Yo me quedé un poco pensando, comparto esta reflexión con vos, Adrián, que ayer oportunamente publiqué también en mis redes personales, bastante preocupado de lo que había visto en el debate presidencial. Ayer lo que vi en la tele, creo yo, repito, mi análisis final es que no definió demasiados votos. Puede ser que haya sido el ganador Sergio Massa por una cuestión de dicción y de discurso, a la hora de presentarlo más linealmente, con unas ideas más abarcativas, con una introducción, un nudo y un desenlace, haciendo alguna conclusión sobre algunas temáticas y aspectos, yendo un poco más a fondo con las acusaciones. Creo yo que Milei no aprovechó las cuestiones de la realidad que vive hoy el país como para dejarlo en offside a Massa. Creo que ahí se perdió una oportunidad absoluta. Hablo no oportunidad de ser presidente, sino oportunidad dentro de un debate presidencial. Lo que vi en el día de ayer fue un hombre que habla con la altura de quien pareciera tener todas las soluciones, pero no las aplica, contra otro que ni siquiera las tiene. Conclusión de lo que fue el tema del día de hoy y el debate presidencial.